Bueno, hermanos, el tema de la meditación de hoy es: no tomemos el lugar de Dios. No tomemos el lugar de Dios. Lo peor que podemos hacer en nuestro caminar en esta vida es sentarnos en el trono de Dios. Sentarnos en el trono de Dios es tomar el control de nuestra vida, no dejando que Dios tome el control de nuestra vida. Y hay una parte en la Escritura donde un hombre, a pesar de todas las cosas que él vivió, reconoce él que el que debe estar sentado en el trono es Dios. Amén. No él. Y él, reconociendo esa verdad, que Dios es el que debe estar sentado en el trono, o sea, el que manda, que todos los planes de Dios para nuestra vida son de bien y con un propósito, pasemos por la circunstancia que estemos pasando. Este hombre pasó por unas circunstancias muy complicadas. Primero, fue aborrecido por sus hermanos, hasta un punto tal que lo tiraron a un pozo. Se pudo haber matado de esa caída, ese pozo. Fuera de eso, a esos hermanos no les importó el dolor de su padre, que sabía que era un amado de su padre. No les importó que su papá sufriera creyendo que estaba muerto. No les importó venderlo como esclavo, viendo que eso era una situación. Ser esclavo para un judío era terrible, una situación muy difícil para su vida. Fue esclavo, estuvo en la cárcel. ¿A dónde no estuvo ese hombre por las circunstancias que él vivió? Y todos conocemos la historia de ese hombre, llamado José, uno de los 12 hijos de Jacob. Y yo he estado meditando mucho sobre las tribus, ¿ya? Porque hablan de 12 tribus, ¿correcto? Y esas 12 tribus, esos 12 hijos que tuvo Jacob, que después se fue llamado Israel, Israel se conformó con esas 12 tribus. Y esas 12 tribus, hoy por hoy, significan el pueblo de Dios en todos los lugares del mundo. Eso significan esas 12 tribus. En los cielos habla de las tribus. Hay una parte en la Escritura que habla de que Juan vio multitud de personas de diferentes tribus, lenguas, razas, todos con vestiduras blancas. Amén. Y con palmas en las manos, que significa victoria. Y eso me llama mucho la atención a mí, de ver tantos hombres y mujeres de Dios por todas partes del mundo, raza, nación, una forma de expresar ellos la adoración. En África con tambores, con bailes, con danzas. Y lamentablemente el hombre ha puesto denominaciones en todas esas tipos de expresiones, de manifestaciones. Y he estado estudiando referente a esas tribus. Por lo menos Moisés era de la tribu de Leví.
Isaías era de la tribu de Judá, Elías era de la tribu de Leví, Caleb de Judá, Josué de Efraín, Gedeón de Manasés, Sansón de Dan, Pablo de Benjamín. O sea que el Señor, de todas esas tribus, hay hombres de Dios ahí en esas tribus, que le creen a Dios y que son obedientes a Dios y que pusieron a Dios en el trono, siempre. Para ellos, Dios estaba en el trono. Amén. Ellos lo único que hacían era rendirse a Él. Amén. Pasaron por las circunstancias que sean. Y sin embargo, Dios cumplió el propósito en sus vidas. Amén. A lo que el Señor los llamó. O sea que el tema de la meditación es esa. No nos sentemos en el trono de Dios. Aceptemos lo que estamos viviendo. Porque Dios tiene un propósito en eso. Amén. Amén. Pero que sea de Dios el propósito. Eso es lo primero. Vamos a ir al Génesis 50, que es el último capítulo del Génesis, precisamente porque estamos hablando de José. Por eso la palabra de Dios hay que meditarla, estudiarla. No como dicen otros, inspiración humana. Eso no es inspiración humana. Dice que la palabra de Dios fue revelada a los hombres de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Amén. No por inspiración humana. Inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Sino que Dios necesita estos cuerpos. Amén. Para transmitir sus mensajes. Él necesitó a hombres profetas para hablar a través de ellos. Amén. Y hoy lo sigue haciendo todavía. Entonces, en Génesis 50, del verso 15, es la parte final de Génesis donde Jacob muere. Y hay un episodio que me llamó mucho la atención a mí. Y lo vamos a meditar, porque de ahí el Señor me reveló esto que acabé de transmitirles, hermanos. Amén. Génesis 50, 15 dice lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sus hermanos reconocían en ese momento que le habían hecho un mal terrible a José. Y ellos creían que esa misericordia que había tenido José con los hermanos era porque su padre estaba vivo todavía. Y al morir su padre, dijeron, ¿y ahora? Porque era el patriarca. ¿Sí o no? El patriarca de esas 12 tribus, de esos 12 hermanos. Los padres somos mediadores siempre, ¿correcto? Entre los hijos. Mi hija, téngale paciencia a su hermano. Hermano, mira que es que su hermana está pasando por una situación de mucho trabajo, de mucha situación. Siempre somos como mediadores de eso, ¿cierto? Entonces, al morir Jacob, mira lo que piensan los hermanos. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Y como José era poderoso, tenía el respaldo de Faraón, y nos va a poner este hombre aquí en una situación tremenda. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó. Mira lo que le mandaron a decir a José. Tu padre, no lo sé si fue un pretexto de ellos, no lo sé. La Escritura dice que ellos le mandaron a decir a José, tu padre mandó, pero no sé si sería un pretexto, porque ellos tenían mucho temor. Que el papá le había dejado un mensaje a José. ¿Correcto? E enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
Le van a transmitir un mensaje que supuestamente su padre moribundo le mandó a decir a José, ¿correcto? Y no entiendo porque Jacob estaba en Egipto. Recuerda que él fue traído de la tierra, no sé dónde estaba José en ese momento. No quiero adivinar, pero es un momento importante. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Mira, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje. Ese versículo habla de que a pesar de esa maldad de esos hermanos, le está diciendo, son siervos del Dios de tu Padre. ¿Recuerdas de que Jacob, Israel, hablaba con Dios? Luchó hasta con Dios, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Y ahí viene el mensaje de las 12 tribus que les dije ahora, que les transmití ahora. Y mira lo que pasó. José se derrumba en ese momento. Y mira lo que dice la Escritura. Y José lloró mientras hablaba. Mira el corazón de José. ¿Ya? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y mira el tema del versículo de la meditación de esta tarde. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo